Y damos inicio formalmente, iniciando este mes de octubre del año 2023. Ya el día de hoy, como todos los lunes primero de cada mes, nosotras las mujeres estamos en un Zoom, en un encuentro de mujeres. Y esta noche yo voy a estar muy feliz de que voy a aprender muchísimo con una coach certificada. Oyen esto. No es que yo me lo estoy inventando ni nada de eso, es que ella estudió esto. Y entonces ahora vamos a complementar esta noche todo ese conocimiento. Claro, no sería todo, porque es una sola hora que vamos a estar aquí, pero acerca de este tema que está tan interesante. Y yo quiero que tú te des la oportunidad de invitar a otras chicas a que compartan con nosotros este interesante tema de lo que son las finanzas cuánticas. Así que es importante que usted sepa que quien va a estar en la exposición de esta noche es una bella mujer, se llama Coco Guerrero. Ella está desde la costa espacial de la Florida y ella va a estar con nosotros compartiendo unos 40 minutos más o menos. Déjenme decirle que Coco Guerrero es una entrenadora con especialización en neurolingüística. No es cualquier mujer, está preparada para eso. Por eso es importante que usted le preste mucha atención esta noche. Además de eso, ella tiene más de 30 años de experiencia como empresaria. Y eso es un punto importante porque usted no puede hablar de lo que no conoce o de lo que no ha vivido. Y esta noche, como coach certificada, en la cuántica, ella trae un tema y es acerca de las finanzas cuánticas. Así que vamos a aprender muchísimo esta noche. Yo te invito a que tomes nota, papel y lápiz inmediatamente para que puedas aprovechar al máximo este interesantísimo tema que nos trae nuestra Coco Guerrero. Buenas noches, Coco. Muy buenas noches, mi querida gente, mis queridas compañeras de esta nuestra compañía que está llevando tantos cambios, no solo físicos, sino que financieros a cada una de nosotras y a todas las personas que van a venir al grupo, porque sabemos que cada mes se unen más y más personas nuevas. Hoy estamos hablando entre mujeres y vamos a hablar de finanzas cuánticas. Vamos a ir poco a poco porque pues, decimos que tiene que ver la la física cuántica con las finanzas, etcétera. Pero entonces voy a tratar de ir suave, pero a la misma vez avanzando porque tenemos bastante material. No lo podemos cubrir toda esta noche, pero lo más importante lo vamos a saber. Y nosotros decimos, en física cuántica, primero que nada, por motivos de creencias, los físicos decidieron llamarle a esta energía universal, a la que yo le llamo Dios, conciencia pura. ¿Ok? No importa quién seas, ni en dónde estés, ni tus circunstancias actuales. La ley de la conciencia pura cambiará tu vida. La pregunta básica es, ¿qué es lo más importante para mí en esta vida? Decimos la familia, la salud, el trabajo, etcétera. Lo más importante, mi gente, para ti, para mí, en esta vida necesita ser la conciencia. Sin conciencia no tenemos nada. No tenemos amor, no hay abundancia, no hay trabajo, etcétera. Y la conciencia no es la mente. Si la mente son tus pensamientos, la conciencia es el origen a tus pensamientos. Un ejemplo, si tu mente fuera una bombilla, la conciencia sería la electricidad, ¿correcto? ¿Alguna vez se te han acabado los pensamientos? Los pensamientos son energía que nunca se agotan y que provienen de una fuente inagotable de energía, la conciencia. Si los pensamientos son energía y ocurre que nunca se acaban, resulta evidente que la fuente de los pensamientos posee una energía inagotable. Así que aprovechemos
de manera directa la fuente de poder detrás de los pensamientos. Puede tener influencia curativa, curativa cuántica, de proporciones gigantescas. Si sabes si sobre las enfermedades, las relaciones personales y los éxitos económicos, haciendo nosotros uso de esta conciencia pura, a lo que yo le llamo Dios, nosotros todo lo podemos tener. Todo lo que piensas y todo lo que sientes influye de forma directa sobre nuestro organismo, modificando incluso tu programación biológica. ¿Por qué? Porque un pensamiento y una emoción activan el hipotálamo. Nosotros sabemos que tenemos la glándula del hipotálamo que regula el cuerpo, que esta a su vez influye en la glándula maestra que se llama la hipófisis. El hipotálamo es el corazón del cerebro. La hipófisis libera una hormona que lleva a cada célula, que son receptores de nuestro cuerpo. Les estoy explicando esto para que podamos entender cómo nosotros somos afectados y la física por esta energía, la energía del Padre, que los físicos cuánticos han entendido cómo nos ayudamos usándola. Porque cada célula es un receptor de conciencia a través de los neuropéptidos. Los neuropéptidos, vamos a hablar un poquitito nada más para que sepan de qué es, son pequeñas proteínas o polipéptidos que funcionan como neurotransmisores. Estas descargas bioquímicas, perdón, llegan a modificar el ADN de la célula. Así que hoy hablamos de la física cuántica aplicada a la economía. ¡Wow! ¿Es algo que se puede hacer? Una pregunta. Los principios, los descubrimientos impresionantes de la ciencia llamada física cuántica, que están contra la posición de la física básica de Newton. Dice, decíamos, y es la física nueva que tiene muchos aspectos que se aplican en la vida y hoy los vamos a explicar desde las finanzas. Finanzas cuánticas le podemos llamar, o le podemos decir, es un tema muy interesante, cómo atraer el dinero usando la física cuántica. En los años de 1920 a 1930 hubo una situación que se descubrió accidentalmente, como todos los grandes inventos y los grandes descubrimientos en la medicina y en la ciencia ha pasado. Se descubrió que la luz se comporta como una onda o como una partícula. Dice, pero esta gente, unos científicos, se pusieron a hacer un experimento de fotones de luz. Dijeron, vamos a poner una barrera de una placa de acero y vamos a hacer una rendija. En esa rendija vamos a poner un disparador de fotones que son como unas pequeñas bolitas, unas canicas bien chiquititas, bien diminutas, para nosotros pasarla dentro de esa rejilla que está en esta placa de metal o de acero, lo que fuera, y queremos saber cuál es la acción de ellas, porque estaban pensando, pues, qué más tenía la energía, qué era la luz. Resulta de que cuando empiezan a hacer este experimento, empiezan a ver que no todos los fotones entraban en la rejilla que tenían. Unos pasaban y se marcaba en una cinta. Muchos de ustedes, quizás los más jóvenes, así como Kenia, no lo van a recordar, pero ¿se acuerdan las cámaras que usaban un rollo fotográfico antes? Que cada vez que entonces nosotros íbamos a tomar una foto era clic
esa cámara se abría un segundo y entonces captaba la imagen y volvíamos y hacíamos la otra o a otra le dábamos una vueltecita, etcétera. Más o menos eso era la cinta que ellos estaban utilizando para hacer este tipo de experimento. Cuando vieron de que algunos fotones entraban y otros no entraban, entonces vamos a hacer una segunda rejilla, vamos a hacerla doble. Y pasaba lo mismo. Estuvieron observándola y con ese tirador de fotones, pues miraban lo que pasaba. Un momento que dejaron de observarla. ¿Y qué sucede? De que cuando vuelven y notan que había pasado, se dieron cuenta de que cuando los fotones eran observados, entonces comportaban como una partícula que venían y entraban en la rejilla, hacían esos puntitos, puntitos. Y lo que ellos estaban tratando de averiguar era el tiempo más o menos que se tomaba en que un fotón se uniera con el otro y iba marcando. Pero entonces observaron que cuando ellos dejaron de observarlos, se conformaban como ondas entonces en la cinta que se estaba grabando veíamos la onda continua como sabía. Y entonces eso fue un descubrimiento para ellos. Dice, oh, wow, entonces estamos hablando que la energía se puede comportar como onda cuando no la observamos, pero como partículas cuando es observada. Y dijeron, bueno, esto tenemos que dejarlo saber. Entonces vinieron donde Albert Einstein, en aquel momento, acuérdense que ha sido el hombre de la inteligencia del mundo, a decirle lo que estaba pasando. E hicieron inclusive otros experimentos con personas, no personas, con seres vivos como perros y no pasaba nada. Con gatos no pasó nada, con aves, con cualquier tipo de que son animales inteligentes, los ponían a observar, pero no pasaba nada. Y entonces se dieron cuenta que únicamente el fotón se comportaba como partículas cuando era observada por un ser humano. ¡Wow! Entonces ahí dijeron, el observador afecta lo observado, porque cuando nosotros los humanos venimos y observamos, se comporta como una partícula, cuando no, se comporta como una onda. Y nos damos cuenta que nosotros tenemos ese poder de cambiar las cosas, porque aún los animales inteligentes, como es un perro, como es un gato que es domesticable, etcétera, no hacía este cambio. Entonces, ¿qué sucedió? Trataron de convencer a más científicos para que vieran la importancia que era este nuevo experimento. Porque la luz, dice ellos, se comporta, vamos a poner un ejemplo, como cuando estamos en un salón de clase. Está el maestro, están los niños y todos se están portando de lo más bien. De pronto el maestro es llamado por el principal de la escuela para que vaya algo y todos estos niños entonces vienen y ya tú sabes que empiezan a tirar papeles, a tirar zapatos, a jugar y todo. Están en desorden. Eso pasó con los fotones. Dice, cuando alguien dice, ahí viene el maestro, todo el mundo se comporta otra vez y se vuelve a poner en su lugar. Y eso es lo que ellos descubrieron en los 1920 a los 1930. Y salió entonces ya dicho, el observador afecta al observado y para no meterse en cuestiones religiosas, porque aquí se confirmaba aquello de que el hombre es creador, crea la materia. ¡Wow! Tiemblan los científicos cuando se habla de espiritualidad de Dios. Entonces dijeron, bueno, vamos a dejarlo en creencias del observador. La conciencia del observador afecta lo observado. Años más tarde, Carl Jung, un científico ganador de premio Nobel junto con Wolfgang Pauli, otro ganador de premio Nobel que conocía bien estos estudios, platican y Jung dice, lo que pasa, le dice a Wolfgang Paoli, es que la conciencia del observador es el ego de lo que hemos trabajado por años en la psicología, como el ego es la conciencia de
¿quién soy yo? ¿Por qué estoy aquí? Que es la pregunta que siempre nos estamos haciendo. ¿Cuál es mi misión? ¿Qué vine a hacer? Son preguntas existenciales que se hace la psicología. Es lo que ustedes físicos cuánticos llaman la conciencia y deberíamos decir de una manera más correcta, el ego del observador afecta al observado. Y así los psicólogos llegaron a llamarle a este nuevo invento. Dice, increíble, con que el ego del observador, ¿y qué es el ego? El ego son las creencias que tienes, buenas o malas. Llamaríamos bien las creencias internas, las creencias instaladas en tu inconsciente. Entonces, si yo tengo unas creencias instaladas en mi inconsciente, la realidad de acuerdo a esas creencias y en consecuencia se va a crear la realidad para mí en concordancia con esas creencias, porque es lo que nosotros traemos dentro. Y si creo que el dinero es malo, que el dinero te aleja de Dios, que el dinero es la causa de todos los males, que la gente mata por dinero, voy a estar desde la física cuántica manifestando carencia en mi vida, porque esa es la conciencia del observador. Recuerda que los fotones, el observador afecta al observado. Así, yo que te di esta base, vamos a ver cómo influyen tus programas internos para que observes el mundo financiero de una forma o de otra. Y porque para que unas personas, y por qué unas personas tienen abundancia y por qué otras tienen carencia. Estamos hablando de física cuántica y de las finanzas. Entonces, los cuánticos empezaron a hacer esta prueba en diferentes partes del mundo, verificando que si pasaban siempre, inclusive lo hicieron a distancia, en que vieron que sí funcionaba. Empezaron a hacer la prueba de los fotones y decía, bueno, por aquí porque está cerca, pero si lo hacemos a distancia. Y empezaron a hacer unas pruebas por la televisión, desde la pantalla de televisión llegaba, porque querían verificar exactamente que lo que estaban hablando era cierto. Entonces, bajo esta pregunta, dice, ¿no pasará esto en todos los aspectos de la vida? Se preguntaron ellos. Y bueno, hay pensadores en la psicología que dicen frases hermosas como, cuando cambias la forma de ver el mundo que ves cambia. Wow. Claro que lo explican como un fenómeno de recepción, pero los físicos decían, ¿no será que realmente lo están cambiando? No solamente es una percepción, sino se está ocurriendo. Te repito la frase. Dice, cuando cambias la forma de ver el mundo que ves cambia. Cuando tú cambias la forma de ver el mundo y crees en la bondad y crees que hay gente buena en tu vida, empiezan a llegar gentes buenas. Cuando tú crees que hay gente mala, que hay odio, que hay violencia, entonces empiezan a llegar la violencia a tu vida, porque el observador afecta al observado. Entonces vamos a presentar los factores que pueden cambiar tu percepción de lo que observas de las finanzas y consecuentemente puedes tener abundancia o carencia en función de ello. Así que la física cuántica nos dice, si cambias la forma de ver los aspectos financieros cambian. ¿Qué trabajo nos cuesta cambiar la forma de ver el mundo por una forma más positiva, más entusiasta, más llena de bondad, más llena de amor, de comprensión, de tolerancia, etcétera? Los que han descubierto los psicólogos, los neurocientíficos, para la ciencia cuántica es que las grabaciones que se generan
entre los 0 a los 12 años te van a marcar para el resto de tu vida. En todos los aspectos, en el amor, en la salud, el dinero, etcétera. Si tú escuchaste entre los 0 y los 12 años, el dinero es malo, el dinero te aleja de Dios, el dinero echa a perder a la gente mata por dinero, etcétera, y esto lo viste, lo escuchaste, lo sentiste en la familia, tus maestros, tus familiares, tus padres, tus abuelos, etcétera, todo tu medio ambiente, tu entorno que tenías. Esto marca tu vida porque después de los 12 años, según lo explica la neurociencia, esos son los archivos en lo que vas a interpretar el mundo. Eso de que cuando cambias la forma de ver el mundo significaría cambia esos archivos que tienes para ver las diferentes, las diferentes formas de qué hacer, lo cual se puede hacer cuando acudes, por ejemplo, a una terapia, cuando acudes a solicitar ayuda, auxilio, pero da la casualidad que el 99% de la gente no lo hace y simplemente anda por el mundo así. ¿Y esto qué significa? Que si la persona tiene esos programas por lo que vivió en su infancia, esa es la forma como ve el experimento, el mundo, y entonces para esa persona así se comportan las finanzas, con carencia, con problemas y demás, que si tú utilizas este principio, la física cuántica, de que el observador afecta al observado, estamos afectándonos nosotros mismos. Y estás observando con negatividad financiera, ¿qué pasaría si observaras entonces con positividad financiera? Obviamente empezarías a generar la abundancia. Y esto está comprobado por cientos y miles de personas que han comprobado y han dado sus testimonios como un cambio de actitud, un cambio de ver las cosas les ha cambiado su vida. La manera como observas tu mundo financiero, esa es tu realidad. Tanto la carencia como la abundancia son estados cuánticos. Entonces decimos, si cambio la manera como observo mis finanzas, ¿cambia en todo? Sí. En la psicología hay dos formas de observarlo. Observamos con nuestro consciente, que es el 5% de tu cerebro, o bien observamos con nuestro inconsciente, que es el 95% de nuestro cerebro. Y, y ni siquiera sabes qué hay ahí, porque acuérdate que eso es un programa que se ha venido quedando en tu memoria desde los 0 a los 12 años. Las riquezas que se tienen que trabajar son riquezas que tenemos que trabajar con este entrenamiento cuántico de saber que nosotros afectamos todo lo que observamos. O sea que hay que observar positivamente para que los resultados sean positivos. Y ahora venimos a hablar que según los psicólogos y la neurociencia, hay 5 formas o 5 leyes que nos inhiben llegar a las riquezas. Las 5 inhibiciones que nosotros tenemos que trabajar. La primera se llama la experiencia del nacimiento. ¿Ok? Aquí estamos viendo cuando estamos usando el 5% del consciente, que es lo que estamos presentes, y el 95% de lo que llevamos grabado, que lo hacemos desde los 0 hasta los 12 años. Entonces, ahora vamos a trabajar las 5 inhibiciones o limitantes de la riqueza. Y como les decía, la primera es la experiencia del nacimiento. Ejemplo, si
el nacimiento fue doloroso porque tu mamá sufrió muchas horas en esta labor para darte a luz, si tú fuiste un niño que nació de nalguita, que nació con los pies, provocaste dolor, aunque nosotras las mujeres tengamos dilatado nuestro cuerpo, nuestras caderas, la vulva, entonces hay dolor para que tú puedas salir. ¿Y qué sucede? De que en algunos casos las personas tuvieron que hacer cesárea o usar esta cosa que le llamaban forceps. Y tú viste entonces que para vivir duele. Para que tú nacieras a la vida te dolió. Es decir, que para que yo viva me va a doler. Dice, a veces ese dolor que nos causaron los forceps, esas pinzas que usaban cuando el niño va a coronar, que saca la cabecita, eso se le llama la corona, pero entonces sabemos de que como que no puede salir y tiene temor el médico, el que está atendiendo a la mamá, de que no tenga una irrigación sanguínea en su cabeza, por eso se ve la forma de que tienen que ayudarlo a salir y lo alaban con fuerza. Entonces el niño ya empieza a grabar eso en su cerebro y dice, para vivir hay que sufrir. Y eso le dolería al niño, por ejemplo, por esa experiencia, esa herramienta le genera al niño un programa en donde dice vivir duele, llegar a la vida es doloroso. Cuando es adulto o niño, él vive sus experiencias con mucho dolor, porque está programado a un nivel inconsciente de que vivir duele. Cuando el niño se cae, o cuando es niño, hay muchos niños que ustedes ven que a cada rato se caen, se tropiezan, se machucan el dedo, están en la piñata, le dan con el palo de la piñata, le dan un pelotazo jugando béisbol, etcétera. ¿Por qué? Decimos, él está programado porque sabe que para vivir duele. Cuando es más adulto, tiene relaciones de parejas muy dolorosas, muy difíciles, porque vivir duele y entonces entre las cosas que te va a doler es no tener plata, no tener dinero para darle todas las cosas que tú quieres a tu familia, a tus hijos. Vivir duele. Y si nosotros nos ponemos a pensar, cuando en un momento yo analizaba esto, decía, yo sé que he visto parejas de que tienen siempre problemas y dejan una experiencia y pasan a la otra y sí, todo nos va mal, entonces decimos, wow, sí, vivir duele. Pasa eso con las personas, pero también miramos de que podemos cambiar con la física cuántica, nosotros podemos cambiar eso. Y para eso es que estamos tratando hoy en día de que cambiemos nuestra forma de pensar, nuestra forma de ver el mundo. Tenemos una segunda inhibición, que es el entrelazamiento cuántico. Los físicos descubrieron algo que les daba mucha inquietud, sobre todo Albert Einstein, y es que si un fotón se dividía en dos, entonces notaban que cogían la mitad de ese fotón y giraban, lo ponían a girar para un lado y el otro giraba para el otro lado, pero automáticamente. Usaron equipos que movían que medían cuánticamente el tiempo que se tomaba, porque acuérdate que Einstein había dicho que nada viajaba más rápido que la luz. Y en este momento estamos mirando que automáticamente, mientras un fotón se movía, la mitad del fotón, la otra mitad también se movía. Y decía, wow, ¿qué está pasando acá? Y era en 0 segundos que estaba sucediendo. Es decir, no había diferencia y ya había presentado él en su teoría que la relatividad, nada puede viajar más rápido que la luz. En este lanzamiento cuántico dice él, no, pero es que aquí está pasando algo que yo no entiendo. Uf, ¿cómo le llamaría a esto? Eso ponía en riesgo, pues, lo que él decía, lo de la luz, de la relatividad, de que era lo que más rápido que viajaba. Y entonces dice, esto es una acción fantasmal a distancia, porque esto yo no lo había visto nunca. Entonces, ¿por qué traemos esta
relación, porque cuando el bebé se está formando, estamos uniendo el esperma con un óvulo de tu mamá. Al unir el esperma con el óvulo de tu mamá, también tú eres parte de eso. Entonces, parte de lo que es como que fuera un fotón de tu papá que se divide, porque te da la mitad a ti, pero viene de la parte de él, igual de tu mamá. Si tu papá fue una persona que no tuvo éxito en sus negocios, que siempre ha tenido problemas, tú también estás recibiendo esa parte, esa mitad, estás girando de la misma forma del fotón, que es lo que estamos hablando de la cuántica. Pero si tu papá fue un hombre al revés, que fue una persona muy exitosa en su negocio, en su empleo, en sus relaciones, también tú puedes heredar eso. También lo puedes heredar de tu mamá, porque de ambos nosotros tenemos esa mezcla. Y es ahí donde decimos también una de nuestras inhibiciones que podemos tener contra la abundancia es el entrelazamiento cuántico que ocurre entre el espermatozoide y el óvulo de tu mamá, el cual nosotros estamos heredando. Así que esa es la segunda ley de inhibición. La tercera es la desaprobación de los padres. El temor condicional, no es temor, el amor condicional de los padres. Regularmente cuando somos pequeños, ¿qué nos dicen? Si te portas bien, te doy un premio, pero si te portas mal, te doy un castigo. Solo si obedeces, solo si haces que yo apruebe tus conductas, entonces eres merecedor de algo. Ese programa va a tu cerebro y entonces vas a ser una persona que siempre vas a estar buscando la aprobación de tus papás, la aprobación de tu pareja, la aprobación de tus amigos, la aprobación de todo el mundo, porque en tu subconsciente, en ese 95% de nuestro cerebro, quedó grabado de que yo me merezco algo si hago algo por eso. Si lo hice bien, gané. Si lo hice mal, merezco un castigo. Y entonces estamos hablando de cómo desde temprana edad hasta los 12 años, nuestro subconsciente está grabando todo eso y ahora nos afecta en nuestra vida real. En la cuarta ley de inhibición son los programas religiosos. Cuando hablo de los programas religiosos en este momento, por favor, no estoy hablando de nada, es algo general que está hecho por los psicólogos y la neurociencia, donde dice de que también nosotros nos programamos a veces equivocadamente. Ejemplo, vemos unas citas bíblicas donde nos dicen, bienaventurados los pobres, porque de ellos será el reino de los cielos. Se ha comprobado en estudios ahora que en la Biblia, la primera Biblia que fue escrita en arameo, dice que la palabra que ellos usaron se dice humilde y no pobre. La persona cuando hizo la traducción, y hay varias Biblias ahora traducidas por diferentes personas y hasta pues han cambiado el lenguaje, entendió que ser humilde, ¿qué significaba ser pobre? Personalmente, créanme, yo crecí en esa creencia, ¿no? Porque es bien humilde. Porque ella me decía, una persona bien humilde, una persona bien pobrecita. Pero cuando tú vas a la escuela y empiezas a saber el significado de qué es la humildad, nos damos cuenta que la humildad no es la pobreza. Pero, sin embargo, pues ya con eso yo misma decía, yo quiero ir al reino de los cielos, yo quiero ser salva, pues entonces no puedo ser rica, porque si bienaventurados los pobres, porque de ellos es el reino de los cielos, entonces ya tenemos un programa, porque para mí el cielo significa vida eterna, y si yo pienso en tener dinero, pues ya no lo tengo. Otro programa que se dice es más fácil es que entre un elefante por el ojo de una aguja, aquí un rico, entre al reino de los cielos. Entonces, pues volvemos a lo mismo, ¿no? No quiero ser rica, yo no quiero ser rica porque yo quiero ir al reino de los cielos, yo quiero mi salvación.
Y cuando nos damos cuenta, y personalmente yo he visitado en Jerusalén lo que es una aguja, y en aquel momento a lo que nuestro Señor Jesucristo decía, se refería a que la Jerusalén cerraba sus puertas a la cierta hora de la noche, a las 6, 7 de la noche, y venían muchos mercaderes en camellos que traían mercancía y se quedaban afuera, y pues no querían quedarse afuera. ¿Y qué hicieron? Que en esos muros abrieron unas compuertas que le llamaban agujas, pero eran bien pequeñas. Y por ahí el camello tenía que doblar sus piernas, sus manos y pasar de arrastrada hasta que pasaba por eso, a lo cual ellos le llamaban aguja. Y por eso Jesús dijo, más fácil es que entre el camello por el ojo de una aguja a que un rico entre al reino de los cielos. Pero nosotros, y cuando digo nosotros, yo me incluyo porque también yo estuve ahí, hasta que yo vi, me explicaron qué fue eso, dije, oh, wow, porque entonces yo me preguntaba personalmente, pero ¿por qué si yo le sirvo a Dios, le sirvo al Señor, no puedo tener los beneficios que tienen otras personas que no le sirven, de tener una mejor casa, de tener un carro, de poderme mover? Tiene uno que ser así. Pues todos esos programas han afectado también en la forma de llegar a la abundancia. Ha sido como un muro que se nos puso, el cual hay que salir de ahí. Y como le digo, no lo digo yo, lo dice la psicología, lo dice la neurociencia. Ok, la otra parte, la quinta inhibición es la urgencia inconsciente de morir. Vamos a notar que hay muchas personas, es increíble, pero lo existe, muchas personas que entienden de que ellas valen más muertas que vivas. Tienen un seguro de vida y dicen, bueno, ahora mismo estoy sin trabajo, me va mal en esto, me va mal en lo otro, no tengo dinero para pagar el colegio de mis hijos, no tengo cómo alimentarlos, pero si yo me muero, entonces, ¿qué va a pasar? Ellos van a recibir este seguro de vida y van a tener dinero. Entonces, yo quiero morirme. Y por eso buscan la forma, a veces hasta decimos atraemos con nuestra mente las enfermedades, porque es mejor que yo muera a que yo esté vivo, porque mi familia va a ser más beneficiada de esa forma. Pero existe algo que es increíble. En los Estados Unidos, diríamos que el 90% de los americanos, todos tienen un seguro de vida. En nuestra raza latina, solo el 2% tiene un seguro de vida. ¿Qué quiere decir eso? Yo no me quiero morir, mejor no compro un seguro de vida, porque entonces, pues mi familia va a estar bien, pero yo me tengo que morir. Y eso es bien antagónico, porque nosotros acá no tenemos un seguro de vida. Preferimos seguir trabajando, trabajando para mantener nuestra gente a decir voy a morir. Entonces, que prácticamente la urgencia inconsciente de morir sucede en la raza anglosajona, donde entienden que es mejor. Pero nosotros, los hispanos, nada más el 2% está decidido a hacerlo, porque son los que sí se preocupan qué va a pasar después que yo no esté. Entonces, ¿de qué estamos hablando ahora? Si en física cuántica decimos que el observador afecta al observado, está en nosotros empezar a ver el mundo diferente, porque de la manera en que nosotros miremos el mundo, así nosotros vamos a recibir vamos a recibir los resultados. Podríamos hablar hasta de la ley de atracción, porque atraemos lo que nosotros pensamos. Pero entonces nosotros decimos, no, es que es lo que yo observo. Si yo empiezo a observar de que mi negocio va a mejorar, de que la gente que yo voy a hablar me va a escuchar, es una gente receptiva, yo estoy atrayendo cosas positivas. Como decimos, si yo cambio mi manera de pensar y digo, no, hay gente buena, existe gente trabajadora, todo me va a ir bien, nos va a llegar gente buena a nosotros, mi gente, pero no pensando de la otra forma, de que no, la gente, las noticias dicen que
la gente es mala, están matando por todos lados, están robando por todos lados, mira las tratas, mira esto. Entonces estamos atrayendo negatividad. Y decía un poeta romano, no sé si ustedes saben quién es Virgilio, y dice, creer que puedo. Dice, ustedes pueden porque creen que pueden. ¿Ok? Yo puedo porque yo creo en mí, porque yo puedo. Y si nosotros decimos, yo puedo porque así lo cree, vamos, y acá yo puedo decir, estamos en Hebreos 11:1, donde dice la fe es la certeza de lo que se espera, la convicción de lo que no se ve. Virgilio decía, tú puedes porque crees que puedes. Y también es bueno hacer un análisis de decir, bueno, ahora yo ya sé que si la física cuántica demostró científicamente que el observador afecta al observado, si el psicólogo dice que si yo puedo ver el mundo de otro color, el mundo va a cambiar la forma en que se comporte, pero no me voy a sentar en la silla en mi casa, no me voy a quedar en la cama mirando, observando de que voy a ser millonaria, de que voy a tener esto, lo otro, que la gran casa que yo he soñado, voy a tener una mansión, voy a tener el carro. No va a llegar. La fe sin acción es muerta. Así que, gente, lo que aquí nosotros queremos decir cuánticamente es, el observador afecta al observado. Cuando tú hables con una persona, observa, piensa, es una buena persona, yo puedo, yo sé que lo voy a hacer, el negocio voy a crear algo que va a ser buenísimo. Es una necesidad para la gente. Así que tenemos que creer en nosotras mismas, que podemos porque creemos. Y más o menos eso es lo que en pocas palabras, tratando de hacerlo lo más sencillo, hemos tratado esta noche de decirles cómo la física cuántica sí comprobó de que el observador afecta al observado, y que si nosotros podemos observar en que somos mujeres exitosas, en que nosotras creemos, en que nosotras podemos, nosotras lo podemos hacer. Sencillamente tenemos que accionar en esa ley, en la ley del poder. Y creo que les doy las gracias por haberme escuchado. Si tienen alguna pregunta a la cual yo les puedo ayudar en este momento, pues estoy aquí. Excelente, Todo. excelente, Coco Guerrero, nuestra expositora de esta noche, sin desperdicio. Definitivamente, esto ha sido un Zoom nutricional a nivel de conocimiento, ¿no? Eh, Tú puedes porque crees que puedes. Entonces, ahí lo primero que hay es que creer que podemos. Así es, Coco. Si alguien tiene alguna pregunta, aún nos quedan unos minutitos. Pudiéramos comenzar con la primera pregunta. ¿Qué hacer, Coco, cuando decías tú que muchas veces viene la persona con patrones de conducta, vienen arrastrando y de repente dicen, ah, no, eso yo lo heredo de mi padre, lo heredo de mi madre, pero de hecho muchas veces son malos hábitos y Ujú. esos resultados muchas veces no se dan porque la persona se impregnó en el subconsciente, donde tú decías que es la parte que trabaja más fuerte, porque trabaja al 95%. ¿Qué deben de hacer esas personas para desbloquear de alguna manera estos patrones de conductas? Ahí nosotros tenemos que reconocer, lo primero decimos, ¿por qué me está pasando esto? ¿Por qué yo vengo y empiezo a hacer un negocio, me empieza a entrar dinero, pero se va como llegó? Entonces, ¿qué memorias me están afectando a mí? ¿Qué yo oía cuando yo era niño en mi hogar, en la casa de mis abuelos? ¿Qué los maestros decían? Por ejemplo, leí en un libro algo que alguien escribió, dice, iba con mi papá cuando yo tenía 5 años y pasamos por una casa y mi papá le comentó a mi mamá, ¿te acuerdas los que vivían ahí? Qué pareja más bonita, ¿verdad que sí? Todos compartíamos y esto. Pero seguidas se pegaron en la lotería, tuvieron dinero
olvídate que totalmente cambiaron. Se olvidaron de la familia, se olvidaron de los amigos. Entonces, el tener dinero cambia a la persona, cambia su personalidad. Otro dice, ¿te acuerdas aquel que murió? No, lo mataron para robarle porque tenía dinero. Entonces son esos programas que nosotros tenemos en nuestro subconsciente. Y me pueden decir, porque lo hay cuando estamos dando charlas, dice, pero sí, ¿cómo yo voy a acordarme? Ejemplo, cuando yo nací, que tenía 0 días, de que a mí me sacaron con fuerza y que a mí me dolió. Sí, yo no sabía el lenguaje, yo no entendía, pero perdón, eso se queda ahí y tú estás en tu cuna, a lo mejor tenías 2, 3 meses y encuentras escuchas a tus papás o ves bla, 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 en una pelea y tú no entiendes, pero vas creciendo y luego empiezas a asociar que cada vez que ella hace eso y vas aprendiendo el lenguaje, es que ellos estaban peleando por dinero, porque no había dinero en la casa, porque tú gastaste lo que no debía, eso. Entonces el dinero es malo. El dinero separa a la familia. Entonces, cuando nosotros venimos y hacemos esa regresión, decimos, ¿por qué me está pasando esto? ¿Qué yo oía del dinero? Es que esto es lo que mi papá decía, pero eso no es cierto. Entonces vamos a las inhibiciones. Todas esas inhibiciones, nosotros decimos, tenemos que certificarnos. Eso no es cierto. Eso sí, era la costumbre y ya de ahí yo tomaba de que yo no puedo tener dinero porque no entro al reino de los cielos, no porque yo no llego para allá, no, yo no puedo. Nosotros mismos ponemos un muro de limitaciones y tenemos que saltar ese muro porque tenemos que saber que Dios es infinito, que Dios hizo todo para nosotros y que si nosotros lo hacemos bien, tenemos derecho a vivir bien. ¿Me explico? No te escucho, Kenny. Ujú, Así mismo es. Bueno, ya ahí hay unos cuantos tips para que si usted ujú. viene repitiendo patrones, pueda también corregir esas cosas para que pueda avanzar, sobre todo, ¿no? Sí, Si alguna de las chicas tiene alguna pregunta, la puede hacer en este momento. Puede levantar su manito o puede escribir en el chat. Eh, Ahí puede estar cualquier también punto importante que le gustó de la conferencia, lo puede recalcar y hablar ahí, aportarnos, ¿no?